Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, entonces el tema del día de hoy que nos ocupa va a ser un tema muy especial de primeros auxilios. Esta vez es la primera vez que lo estamos ofreciendo y tenemos a nuestra ingeniero, María Jacqueline Chávez Trejo. Ella tiene una amplia experiencia en protección civil y primeros auxilios que nos va a orientar sobre el tema. La ingeniero María Jacqueline Chávez Trejo nos va a ofrecer este tema de primeros auxilios, que es donde el participante adquiere los conceptos básicos sobre primeros auxilios y habilidades básicas para la atención primaria de las emergencias médicas más comunes respecto a riesgos eléctricos, con la finalidad de atenderlos hasta que llegue la ayuda profesional. Ella estudió en la Universidad Autónoma de Querétaro, actualmente maestría en emergencia y desarrollo de la Facultad de Medicina. Es paramédico, acreditado como paramédico básico ante el SAAMP y es voluntario. Estudió también en la Universidad Tecnológica de Querétaro, técnico en mantenimiento industrial, y en la Universidad Marista de Querétaro estudió ingeniería industrial, en la especialidad en mantenimiento industrial, estudio de tiempos y movimientos en el área de maquinados. Tiene el registro en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con 21 cursos registrados. Algunos son de primeros auxilios, evacuación, prevención y combate de sistemas contra incendios, búsqueda y rescate, trabajos en alturas, corte y soldadura, espacios confinados, manejo de montacargas, introducción a gas natural y gas LP, manejo de estrés, etc. También cuenta con una amplia experiencia sobre todo en el registro de la Unidad Estatal de Protección Civil, Querétaro y Guanajuato, como consultor y capacitador. Está acreditada por nuestro colegio, CIMEC, como validador de instalaciones de gas e instalaciones eléctricas de bajo riesgo. También está acreditado ante la norma oficial mexicana, NOM 154 SCFI 2005, en recarga de extintores. Tiene asesoría técnica, consultoría y gestión ante dependencias de seguridad industrial, patrimonial, salud y medio ambiente. Visitas de la Secretaría del Trabajo y Protección Social, capacitación de brigadas y demás en materia de la Secretaría del Trabajo, planeación, desarrollo y evaluaciones simulacros, asesoría y gestión en instalaciones, administración de proyectos, trámites y proyectos de ingeniería civil. Y finalmente, análisis y estudios de riesgos con la previsión en campo y proyecto de análisis. Entonces, si me lo permiten, le voy a pasar los controles a la ingeniera Jacqueline para que nos pueda ofrecer su tema. Permítame un segundito, ¿eh? Ok, Jacqueline, ya estás como presentador. Solo le tienes que dar clic a la pantalla que está cruzada por allá abajo para que se pueda ver tu pantalla. O dice por ahí compartir. ¿Estás por ahí, Jacqueline? Sí, Chavita, estoy intentando compartir. Okay. A ver si puedes compartir tu pantalla. Iniciamos ahorita en cuanto tú nos indiques.
tenemos a un participante que se llama Joaquín Tesla. ¿No será No sé si por ahí familiar ya de están viendo Tesla? la pantalla, Chavita. A ver, ¿qué? No sé si por ahí ya Ahí se estén ve viendo ya la pantalla. Sí, ahí está la pantalla ya puedes iniciar. Ok. Ya nomás tú le avanzas y nos vas explicando lo que tú desees. Estamos Ok. ¿Qué aquí. tal? Todo. Buenas Adelante. noches a todos. Sí, buenas noches a todos. No sé si se escucha bien por ahí. Sí, se escucha, al menos yo sí te escucho bien. No sé que hablen los demás si se escucha bien o no. Escucha bien, adelante. Ok, gracias. Buenas noches, Bueno, sí, se escucha buenas bien. noches. Iniciamos. En materia de primeros auxilios, el tema es bastante amplio y por eso es que le puse ahí parte 1, porque posiblemente pues vamos a necesitar ver otros aspectos diferentes a los que ahorita vamos a tratar en este tema, enfocados todos en materia de primeros auxilios. Puedes abrir Dentro tu de pantalla. los conceptos básicos que tenemos en primeros auxilios, ¿sí? Perdón. No hay nada definido en cuanto a normativa. Tenemos una norma que es la norma 034 de la Secretaría de Salud, la cual no trae una definición como tal. Entonces, en definición como primeros auxilios, yo traigo esta que la saqué de Emergencia Anónima 2010 y nos dice que primeros auxilios pues son los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales brindados a las personas accidentadas o con enfermedades de aparición súbita ante la llegada de profesionales especializados o de la respectiva atención en el centro asistencial. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el verificar o llevar estos temas en materia de primeros auxilios no es que con 2 horas que vamos a ver el día de hoy, pues ustedes puedan aplicar dichos conceptos. A lo mejor mucho de lo que vamos a ver aquí les van a ayudar, pero como siempre hago referencia en cada curso que doy, yo no vengo aquí a ser paramédicos, enfermeros o doctores. Aquí básicamente, ahorita vamos a ver la siguiente definición, que va a ser primer respondiente. Esa es la función que ustedes ejercerían. También tenemos otra definición y nos dice que abarca las técnicas sanitarias básicas para llevar a cabo la atención del paciente en los primeros momentos y poder pues ayudarle, ¿sí? a los cuidados previsorios antes de que suceda algo fatal, ¿no? Entonces, dentro de este mismo concepto, se engloba que pues los primeros auxilios es la primera atención que se le da al paciente, ante una situación ya sea de accidente o bien de enfermedad. Y para ello pues también puse ahí lo que es la definición de quemadura, ya que vamos a estar revisando lo que son los aspectos pues que se pudieran generar por cuestiones de electricidad. Y tenemos como definición que son los daños físicos causados por transferencia de energía, que puede ser mecánica, térmica, eléctrica, química, biológica o por radiación, y que esto a su vez va a depender de las zonas donde llegue esta energía, pues van a causar cierto daño, como hiperemia, éxtasis, optosis o respuestas inflamatorias sistémicas que pues dañan nuestro organismo, así como consecuencias psicológicas y económicas que acompañan al evento agudo y crónico de los pacientes y no solamente del paciente en sí, sino de la sociedad o del entorno donde se esté dando la situación de nuestro paciente. Ahí, conforme a la Ley General en materia de protección civil, ¿sí? Tenemos una definición de lo que es peligro y riesgo y lo que es brigada. Como les comentaba, no existe una definición clara en materia de primeros auxilios como tal, y entonces pues nos tenemos que basar de otros conceptos para llegar a la definición o a lo que se espera, ¿no? Entonces, aquí tenemos que peligro es la probabilidad de que ocurra un agente perturbador, ¿sí? Y el riesgo pues prácticamente ya no es la probabilidad, sino que ya es el daño o la pérdida probable de ese agente que nos está afectando, ¿no?
Brigada, pues no lo menciona la ley general, que es un grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble, capacitadas y adiestradas en funciones básicas de respuesta de emergencia, y aquí es donde entra tales como primeros auxilios, combate o conatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate, y todos ellos pues van a formar lo que es la unidad interna en materia de protección civil, y pues van a ser los encargados de desarrollar y ejecutar las acciones de prevención, auxilio y recuperación. ¿Para qué? Para que puedan cumplir con lo que es el programa interno en materia de protección civil de cada inmueble, ¿no? En ese sentido, ¿sí?, pues la norma 02 de la Secretaría del Trabajo también nos tiene otro concepto como brigada contra incendios, y donde también ahí entra lo que es diferentes tipos de brigadas, entre ellas evacuación, comunicación y primeros auxilios, y por supuesto pues prevención y combate contra incendios y atención de emergencias de incendios como tal. La norma 029, que es el mantenimiento a instalaciones eléctricas, pues no nos dice más que debe de existir un botiquín de primeros auxilios que contenga los manuales y los materiales de curación necesarios para atender los posibles casos de una emergencia, acorde a los riesgos a los que el trabajador va a estar expuesto, y para atender a los lesionados o accidentados en caso de cuestiones eléctricas. También tenemos que la norma 022, ¿sí?, de electricidad estática, nos dice que pues solamente, pues si sabemos que va a haber un riesgo, que el personal debe de estar capacitado en esta materia, y para ello pues se basa de otras normativas, entre ellas la 029 o la norma 02 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y como les comentaba, pues no existe una ley o una norma, bueno, una norma como tal, que nos hable exactamente de lo que es primeros auxilios. Tenemos la norma 034 de la Secretaría de Salud, que es la que regula los servicios de salud y la atención médica prehospitalaria, y dentro de esa norma, pues tenemos lo que es la definición de primer respondiente, y nos dice que es aquella persona que auxiliar de la salud, capacitado en los temas señalados en el apéndice B. En el apéndice B, pues nos habla de lo que son los riesgos, de lo que son los riesgos que se pudieran presentar y algunos otros aspectos, ¿sí? Y que pues las personas que puedan ejercer esta actividad, pues deberán estar autorizados, ¿sí?, por la autoridad sanitaria, y coadyuvar la prestación de estos servicios en atención médica prehospitalaria, ¿sí? Entonces, dice que esta persona pues no estará apta para andar en ambulancia, pero podrá proporcionar los primeros auxilios, ¿sí?, ante una alteración de estado de salud, o ante la integridad, o para salvaguardar la integridad física de algún paciente, ¿no? Y eso pues se está basando más que nada en lo que es el BLS, que es soporte básico de vida, ¿sí?, que es prácticamente un manual que viene de acá de Estados Unidos, y que pues prácticamente muchas de las cosas que vamos a ver acá se basan en ese tipo de manuales, entre ellos el PHTLS, que es el soporte vital en el trauma prehospitalario, ¿sí?, y el ACLS, que es el soporte vital cardiológico avanzado. Entonces, muchos de los conceptos que se ven acá, pues muchos están basados en manuales, pero no son manuales propios de aquí de lo que es México. Dentro de los conceptos básicos, también, pues yo sé que muchos de ustedes ya conocen básicamente este tema, pero también lo quise incluir, cuál era la definición de electricidad, y pues ahí tenemos que es el flujo de electrones entre puntos de alta concentración a puntos de menor concentración, y también a su vez que es la corriente eléctrica, que es el volumen de los electrones que fluyen de esos puntos, seguidos o medidos en amperios.
También viene lo que es el concepto de tipos de corriente. Tenemos dos tipos de corriente, que es corriente directa y corriente alterna, ¿sí? La corriente directa, pues es aquella donde los electrones siguen la misma dirección, y la corriente alterna, ahí los electrones van o cambian en direcciones opuestas constantemente. En cuanto a definición de voltaje, pues es la fuerza que mueve los electrones de un átomo a otro y se mide en voltios, y lo que es la resistencia, fuerza que se opone a estos movimientos de los electrones y se mide en ohms. También vemos lo que es el amperaje, que es la intensidad o flujo de corriente en relación con el tiempo transcurrido. ¿Por qué incluye amperaje? Porque pues prácticamente acorde a la descarga de los amperajes y el tiempo que se dé, o el lapso que exista esto en cuestión del accidentado, pues va a ser la afectación que se pudiera generar, ya que entre mayor intensidad y mayor tiempo, pues por ahí tenemos que va a ser más grave la situación que pudiera enfrentar nuestro paciente. ¿Sí? Por ahí en otros conceptos básicos, conforme a la norma 01 de la Secretaría de Energía, pues me basé en 3 puntos importantes, que es el 4.1, protección para la seguridad, que dentro de ello, o la finalidad de esto es, o el propósito es garantizar la seguridad de las personas, animales y los bienes contra los riesgos que puedan resultar en la utilización de las instalaciones eléctricas. En este párrafo, pues nos dice que hay dos tipos de riesgos mayores, que es el riesgo de las corrientes de choque y las temperaturas excesivas capaces de provocar quemaduras, incendios u otros efectos peligrosos. Pero yo le agregaría a esos 2 puntos, ¿sí? Y que en varios fracciones de la norma, pues estipula que pues no solamente puede haber choque eléctrico o exceso de temperaturas, sino que también al estar realizando nosotros las instalaciones eléctricas, pudiera haber como resultado pues un paciente politraumatizado, ¿no? Sabemos que dentro de lo que es el trauma, pues entra lo que es el choque y el exceso de temperaturas, pero también ahí entraría lo que serían fracturas, si hubiera una caída de desnivel, o bien si hubiera alguna caída sobre su misma altura, ¿no? También quise incluir, sí, que pues a pesar de que no se manejan en instalaciones eléctricas, también por cuestiones naturales nosotros pudiéramos tener incidentes o accidentes en cuestiones de la naturaleza, y de eso pues sería prácticamente lo que nosotros conocemos como rayos, ¿no? O descargas eléctricas, pero ya del medio ambiente, ¿sí? En el artículo 690-13 también nos dice que pues para los medios de desconexión, pues que debe de haber accesibilidad al tablero, accesibilidad al interruptor, ¿sí? Accesibilidad al transformador y demás. Y a su vez, pues, ¿qué se debe de estar marcado, no? Debe de incluir cuánto voltaje es el que se está manejando y algunos otros aspectos de lo que es el marcado. Y que además, pues, que el uso que se le está dando, pues, que sea el adecuado, ¿no? O sea, no vamos a utilizar algún interruptor no acorde a los cálculos que se hayan previsto para el que fue diseñado, ¿no? O no vamos a utilizar un cableado de diferente o de menor diámetro al cálculo que se haya realizado. Dentro de la misma norma de la Secretaría de Energía, pues encontré también que en aparatos médicos había una nota, ¿sí? Esta nota nos habla de que, pues, ya para
para poder darle la atención a un paciente o que las condiciones para poder darle la atención a este paciente ya en cuestión de aparatos médicos, que no debe de haber diferencias de potencia menores a 5 milivolts y que los niveles de corriente tan bajos de 10 microamperes pues pudieran también dañar en ese sentido a mi paciente. Entonces, en ese aspecto, sí, pues son muy estrictos las mediciones o los aparatos con respecto a estas mediciones, ¿no? Entonces, pues si aquí nos está diciendo que con 5 milivolts o con 10 microamperes yo ya puedo dañar a una persona, entonces ahorita más adelante pues vamos a observar que el daño que pudiera tener mi paciente puede ser causado por estos 10 microamperes acorde al tiempo de exposición que tenga mi paciente con la instalación eléctrica. ¿Sí? Pero pues a veces hablamos de quemaduras, ¿no? Y de los daños que pudieran causar, pero realmente estos no vendrían siendo accidentes, ya que muchos de estos aspectos pues se dan o vienen prácticamente de lo que es la pobreza, o sea, en algunas comunidades, si no se conoce, si no se sabe, si no se tiene, ¿sí?, la solvencia para poder hacer una instalación adecuada, pues lo hacen como Dios les da a entender, ¿no? Y esto pues es lo que a la larga pues afecta al entorno y a la sociedad como tal. Y a su vez, lo que comentaba, ¿no? O sea, el desconocimiento, la falta de cultura, pues nos lleva a este tipo de lesiones. Y aunado a ello, pues si se llega a suscitar violencia social, ¿no? A veces el paciente sale dañado, a veces sin estar involucrado en este tipo de cuestiones, ¿no? Nada más porque a alguien se le ocurrió pues hacer una manifestación, pero ya con daños a otros entornos, a otros establecimientos y por supuesto pues con daño a ya la sociedad como tal, ¿no? Y pues, ¿dónde entramos nosotros? Nosotros entraríamos en actividades de alto riesgo. Si ustedes observaron en el párrafo anterior, la norma 01 de la Secretaría de Energía nos dice que hay dos actividades de alto riesgo, ¿no? Entonces, dentro de ellas, pues hablamos de lo que es quemaduras o lesiones por quemaduras y la otra es por choque eléctrico. Voy a presentar un video, ¿sí? Donde en este video, pues prácticamente lo que he estado mencionando en cuanto a la intensidad y el tiempo de exposición, pues va a ser el daño que mi paciente puede tener, ¿no? Entonces, si ustedes observaron el video, ¿sí?, la lesión resultante, digo, en este video, pues afortunadamente el chavo logró o alcanzó el contacto y pudo apagar el equipo que él tenía conectado, ¿no? Pero sin embargo, si hubiera sido más tiempo, ¿sí?, la lesión de mi paciente hubiera crecido y además también va a depender mucho de hacia dónde se dirige la corriente, ¿no? O sea, por dónde entra y hacia dónde va nuestra corriente. En este caso, la lesión resultante, pues va a depender mucho del efecto del calor sobre los tejidos, ¿sí?, de la resistencia de nuestros tejidos, ¿sí?, qué tan resistentes son ante esa situación que se está presentando, cuánto voltaje se está manejando, sí, ahí estamos viendo que es
una casa habitación, 120 volts, ¿sí? El tiempo de exposición, ¿sí? Que se está dando y la vía que recorre la corriente a través del cuerpo, ¿no? O sea, hacia dónde va, que era lo que yo les comentaba, hacia dónde va esta corriente. Pero como yo también les mencionaba, si se dieron cuenta en el mismo video, entra la corriente y al entrar la corriente al paciente, el paciente cae, ¿sí? En este caso, pues, el paciente no sufrió daño en lo que es su cabeza. Yo en los cursos que doy siempre les digo, pues, cuál es la parte más importante de su cuerpo, ¿no? Y pues por ahí salen otros aspectos, ¿no? Algunos me dicen, no, pues para mí el corazón, algunos me dicen, no, pues para mí mis manos, ¿no? Pero pues siempre les he dicho, si no tengo una mano puedo trabajar, pero si no tengo pues cabeza, pues para dónde me hago, ¿no? Entonces, en este sentido, o con respecto al video anterior, ¿sí? Podemos observar que si él hubiera tenido alguna lesión en cabeza, pues el daño todavía sería mayor, ¿sí? Y aunado a que el daño todavía sería mayor, pues tenemos algunas otras lesiones traumáticas, ¿sí? Que pudieran afectar a mi paciente, entre ellos, pues los esfuerzos excesivos. Si se dan cuenta, ahí hay una resistencia con respecto a la corriente y pues a lo mejor el paciente se resiste y al hacer ese tipo de esfuerzos, pues daña lo que es la zona muscular de mi paciente, ¿no? En cuanto a resbalones, tropezones y caídas, ¿sí? En cuanto a contactos, accidentes violentos, bueno, eventos repetitivos, y por ahí y tenemos que el 39% pues está sobre lo que son esfuerzos excesivos, ¿no? Vamos, no solamente en el video que estuvimos viendo anteriormente, sino desde el momento en que uno va a realizar alguna instalación eléctrica, desde el montaje de los equipos o del material que se va a utilizar, la forma de cómo se va a tomar ese material y cómo lo estamos trabajando desde todos esos aspectos, pues ahí vienen lo que son esfuerzos excesivos, ¿no? Hay un dicho por ahí, digo, que dice que más vale, más vale, ¿cómo va? Ya hasta se me olvidó el dicho, pero por ahí va de que maña, más vale maña que esfuerzo o algo así, ¿sí? Entonces, a veces hay cosas que pues no necesitan tanto esfuerzo y buscándole la forma, pues se soluciona, ¿no? O no golpeando las cosas, digo, pueden entrar fácilmente, ¿no? Y aquí, Sí, Jorge Ugalde comenta que si pones el video nuevamente, de favor. ok. Pues, Va nuevamente el video. y si quieres activar tu cámara, si lo deseas, Jackie. A ver, Chavita, es que me metí, no la había activado, necesito salirme. Ah, ok, está bien. ¿Alguna pregunta con respecto al video, Chavita? No sé si Jorge quiere comentar algo, por favor. Sí, gracias, Jacqueline. Buenas noches. Buenas Sí, noches. allí se ve que el joven conectó la bomba teniendo los pies desnudos, el cuerpo seguramente mojado, Así es. y justo al conectar la clavija de la bomba, le vino la descarga, el choque, que lo impulsó y se resbaló, se cayó, Ajá. entonces, bueno, el agua y la electricidad no se llevan, nunca se han llevado, ni se van a llevar. Así es, Jorge. Estás en lo correcto. Así de simple que operar cualquier extensión, cualquier clavija, conectar cualquier equipo, por pequeño que sea, estando
los pies desnudos y área mojada, es un riesgo muy grave. Ese es comentario de lo que alcancé a ver por segunda vez el video. Dije, pues ¿a qué hora se resbaló ese hombre? ¿Qué le pasó? ¿No? Pero ya vi que al conectar la clavija de la bomba. Así es, Jorge. Incluso, pues, digo, la mayoría de las mujeres cuando hacemos lavado de ropa, digo, si todavía hay algunas que lo hacemos, ¿no? Por ahí, comúnmente siempre andan en chanclas, ¿no? Siempre andan en chanclas y hacen esa actividad sin pensar y a veces andan todas mojadas por el mismo proceso que se está llevando a cabo, sin contemplar estos factores. Pues aquí no vemos algún otro, es vida cotidiana que comúnmente vemos en la sociedad, pero pues por desconocimiento, Jorge, se cometen esos errores y que esos errores pues nos puede costar la vida. Gustavo Espinosa quiere comentar algo con respecto a la tierra. ¿Lo permites, Jackie? Sí, adelante. Adelante, Gustavo. ¿Qué tal? Oye, no, nada más puse la nota ahí que en esos casos, buenas noches a todos, pues hay que contar con protección GFSI, la denominada protección de falla tierra, ¿verdad? Ese era todo el comentario, lo puse ahí en el chat nada más. Muy bien, Jackie, adelante. Muchas gracias, continuamos. Entonces, conforme a estadísticas o acorde al SINAVI, al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, ¿sí? Y a la Organización Mundial de la Salud, tenemos que pues existen 180,000 muertes al año por cuestiones de quemaduras, ¿no? Aquí no, bueno, ya no revisé si eran eléctricas, si eran quemaduras por sustancias químicas o por cuestiones mecánicas, o sea, ya no revisé esa parte, pero sin embargo existen 180,000 muertes a nivel mundial y acorde al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, sí, pues en el 2017 se registraron 16,133 quemaduras en menores, donde estas se dividen en 623 5,369 de 1 a 4 años, 3,342 de 10 a 14 años y 3,926 de 15 a 19 años. Entonces, pues esta nada más es la contabilidad en menores de edad, pero sin embargo, pues sí es una cifra bastante elevada. Vamos a entrar en materia de lo que es primeros auxilios y pues yo quise poner este protocolo que maneja la Cruz Roja Mexicana, ¿sí? Para poder clasificar o atender a un paciente, ¿sí? El primer paso, el primer punto, pues sería soporte básico de vida. Dentro de soporte básico de vida, por ahí platicando con algunos de los ingenieros, pues me decían, oye, y el RCP se utiliza y cuestiones de ese tipo. Le decía, bueno, pues como ustedes observan, son 6 acciones para salvar una vida. Entonces, dentro de estas 6 acciones para salvar una vida, cada una de ellas tiene su propio protocolo o su propia acción para poder atender a nuestro paciente. Entonces, en soporte básico de vida, lo que se maneja es lo que es el atragantamiento y el RCP, reanimación cardiorrespiratoria, ¿sí? Del segundo punto, tenemos lo que son hemorragias, ¿sí? El tercero, pues está lo que es estado de choque, ¿sí? Que ahí tenemos cinco tipos de estado de shock, estado de choque, que es el hipovolémico, el anafiléptico, ¿sí? El séptico y el cardiogénico y el neurológico. Serían 5 estados de shock y para entrar a ellos, pues son varios puntos los que se tendrían que revisar. También tenemos lo que es quemaduras por diferentes productos, como ya se mencionó en la definición que estuvimos viendo. También tenemos lo que son fracturas
Y pues cómo nosotros tendríamos que movilizar a un paciente, porque no nada más es de, pues sí, a lo mejor sí hay mucha voluntad, ¿no? Mucha disponibilidad, pero no nada más es de llegar y querer sacar al paciente, sino hay que ver cuáles son los factores, qué materiales voy a necesitar o qué equipo voy a necesitar, ¿sí? Por ahí hay una evaluación que ahorita a continuación vamos a estar revisando, donde entran las 3S, situación, qué diga, seguridad, escena y situación, ¿sí? Entonces, para entrar en cada uno de estas 6 acciones para salvar una vida, pues sí se necesita algo de tiempo que pues no creo que el día de hoy pues alcanzaremos a verlo, ¿no? Las acciones generales, como les comenté, pues es primero la impresión, ¿no? La impresión de lo que es la evaluación de seguridad, la evaluación de la escena y la evaluación de la situación, de qué es lo que está pasando en ese momento. También es importante revisar lo que es el aislamiento de sustancias corporales. En este caso, pues, como profesionales de la salud, lo conocemos como aislamiento de sustancias corporales y ustedes en el caso de como ingeniería o como empresas, por ejemplo, comúnmente lo conocen como equipo de protección personal, el EPP, pero básicamente pues es lo mismo, ¿sí? Y la función va a depender acorde a lo que se me esté presentando, acorde al riesgo que yo esté viviendo, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahorita con la situación que se está viviendo del COVID, por ejemplo, pues eh, lentes, cubrebocas, y el cubrebocas debe de cumplir con ciertas características, ¿no? O, por ejemplo, en el hospital ya entran lo que son gogles, y algunos hasta mascarillas, ¿no? Pues va a depender también de lo que se pretenda atacar en este sentido, o más bien no atacar, sino protegerse uno en este sentido. También tenemos que revisar cuál fue el mecanismo de lesión o cuál fue la naturaleza de lesión. Sí, la naturaleza se refiere más a que pueda ser alguna enfermedad o algo ya más clínico, vamos. Y pues, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Pues si tengo la oportunidad, pues reviso, ¿no? Desde la impresión yo ya estoy revisando, si se dan cuenta los dos los tengo como en rojito, porque yo ya desde la impresión de si seguridad, escena y situación, yo ya estoy revisando y estoy monitoreando qué es lo que está pasando. Pero en cuestión de reviso, pues nada más sobre mi paciente. Si no lo puedo revisar, pues entonces llamo a los servicios de emergencia porque a lo mejor mi paciente ni siquiera lo puedo sacar de la zona de riesgo. ¿Sí? Y pues si yo puedo, pues lo atiendo, pero, pero siempre debo yo de tener presente esas 3 S para poder yo atender a un paciente, ¿sí? Además de los riesgos presentes que se están dando y los riesgos latentes que se pudieran dar posteriormente, ¿sí? Y la solicitud del número de lesionados, ¿sí? Comúnmente en una ambulancia pues va a haber espacio para 1 o para 2 lesionados, pero no más, ¿sí? Entonces, debemos considerar esos factores para verificar cuántas ambulancias pues voy a tener que llamar, ¿sí? O bien apoyos extras, llámese tránsito, bomberos, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Estatal de Aguas, dependiendo la situación o dependiendo lo que se esté dando en ese momento, pues va a ser los apoyos extras a los que yo los que yo voy a requerir para poder solucionar el problema al cual yo me estoy enfrentando, ¿sí? Aquí vamos a ver un video sobre precisamente estos factores y este es pues un caso real que se dio en el 2019 en lo que fue Tabasco.
Aquí sí me gustaría, no sé si alguien quiera compartir algo o de lo que observó o algo acorde a lo que vimos anteriormente en cuanto a los aspectos generales que se tienen que revisar ya estando en piso. No sé si alguien quiera comentar algo con respecto al video. O sea, al parecer no tenía audio, ¿verdad? Que dicen que se quedaron sin audio aquí algunos, pero el audio, perdón, el video no tenía audio, ¿verdad? No sé, Jackie. Si quieren lo vuelvo bueno, yo sí tenía audio, pero no sé por qué no lo llegaron a escuchar. Si lo explicas de favor para Sí, entender. bueno, dice, desafortunadamente murió, es un bombero de la Unidad Municipal de Protección Civil de Tabasco, sí, y él va a apoyar por ahí o a ayudar para mitigar el incendio de un camión de basura, sí. Ponlo de nuevo si quieres, lo que lo A ver, platicas. déjame ver, a ver si se escucha y si no me avisan, porfa. Sí. ¿Cuál es? Ahora sí, si lo quieres platicar. Ok. Entonces ahí lo que él comenta, la persona que está indicando, dice que se acaba de electrocutar uno de los bomberos y si se dan cuenta, pues el personal de bomberos pues se retira, ¿no? Se electrocuta uno de los bomberos y el personal se retira. Después un transeúnte, no sé si lo observan, el de camisa roja, entra y, y le dicen, por ahí le gritan, no lo jales, hay voces entre jálalo y otros no lo jales y así sucesivamente, ¿no? Él decide o toma la decisión de ingresar y pues empieza a hacer lo que son los movimientos para sacarlo de la zona de riesgo, ¿sí? Si quieren posteriormente, les paso el link para que ustedes lo puedan observar, ¿sí? Entonces, pues se dan cuenta, pues entre varios lo jalan, pues regularmente hay algunos bomberos que son gorditos y pues sí pesan algo, ¿no? Entonces vean cuántas personas están movilizando al paciente. Pero no hay ningún paramédico, dentro de la zona. Mi pregunta es, bueno, no sé si quieran comentar algo con respecto al video, acorde a las imágenes que están observando, o bien no sé si alguien me quiera contestar una pregunta que quiero hacerles. Una pregunta, ya que Ok. el operador se electrocutó en el camión o cómo estaría la cosa. ¿Por qué estaba allá abajo? Sí, él se electrocutó. Si ustedes observan la imagen, está el camión de basura, pero además, ¿qué tenemos en la parte aérea? El poste. El poste y líneas de alta tensión. Entonces, recuerden que, por ejemplo, para nosotros atender a nuestro paciente, me voy a regresar a la diapositiva anterior, y nosotros para poder atender un paciente, pues como les comenté, debemos de tener primero presente seguridad, escena y situación, ¿sí? Yo tengo que hacer como un escaneo de qué es lo que tengo para poder yo entrar a la zona de riesgo o para poder yo ayudar al paciente en este caso, ¿no? Después viene el segundo punto, dice aislamiento de sustancias corporales, ¿sí? O equipo de protección personal. Si se dan cuenta en el video, la persona que va a auxiliar, ¿sí? Es un transeúnte que va pasando y ni siquiera trae el equipo o los guantes o algo de aislamiento que pudiera ayudarle al paciente. Entonces, en este caso, pues en vez de ser un paciente, pudiera haber sido dos, digo, o tres o cuatro, de acuerdo al número de gente que se involucró en la zona, ¿no? Y pues también que debo de revisar cuál fue el mecanismo de lesión, o sea, por qué se está incendiando el vehículo en este caso, cuáles fueron las causas, o si fue una cuestión eléctrica, si levantó el toldo, lo elevó, o cuál fue la causa que el vehículo se empezara a incendiar, ¿sí?
dice, pues, cuáles son los riesgos presentes o latentes a los que yo estoy expuesto, ¿sí? Y si necesito apoyo extra, en este caso, pues, ¿a quién le tenían que avisar que tenían que desconectar las líneas eléctricas? ¿Sí? Pues a la Comisión Federal de Electricidad. Digo, aquí yo no sé si lo hicieron o no lo hicieron, desconozco ese reporte o ese aspecto, pero fue un caso real que se dio en Tabasco. No sé si no solicitaron los apoyos extras o no sé si la comisión les dijo, sí, ya están desconectadas las líneas, ya pueden trabajar acorde a su protocolo, porque en cada uno de los aspectos que se manejan, pues existen protocolos y dentro de digo, yo no soy bombero, pero tengo a varios amigos que hacen esa función y pues dentro de sus protocolos que ellos manejan, pues precisamente está ese punto, ¿no? ¿Sí? El solicitar el apoyo extra si ellos no están capacitados para bajar, por ejemplo, en este caso, los cables de las líneas de alta tensión. Ahora bien, yo no sé si fueron los cables de alta tensión o bien pudo haber sido la batería del vehículo. Digo, sería cuestión de analizar el caso ya a fondo para yo poderles dar una explicación más clara de lo que pasó en ese lugar. Pero si ustedes observaron, los bomberos en cuanto hubo el electrocutado o la persona o se dio esa situación, ¿qué hicieron los bomberos? Pues se salieron de la zona de riesgo. Ningún bombero se quedó ahí, ¿sí? Porque su protocolo así está establecido. Ellos gritaban, no se acerquen, no entren a la zona de riesgo, y sin embargo un transeúnte dijo, yo sí me meto a ayudarlo. O sea, a lo mejor hay mucha voluntad, que era lo que yo les decía, o mucha disponibilidad de la gente, pero si no conoces, pues puede que pierdas la vida en ese momento, ¿no? Afortunadamente ahí, pues el único que perdió bueno, desafortunadamente, perdió la vida una persona, pero afortunadamente, pues no hubo 4 ni 5 lesionados más, porque entraron ahí como 10 más o menos, ¿sí? Entonces, nosotros como paramédicos, pues no estamos autorizados para entrar a la zona de riesgo. A nosotros, el paciente, pues nos lo tienen que dejar fuera de la zona de riesgo, ¿sí? Para poderle dar la atención o el cuidado correspondiente. En este caso, pues como les comento, pudiera entrar apoyos extras, primero la Comisión Federal de Electricidad, posteriormente bomberos, y entonces sí, ahora sí entramos nosotros como paramédicos en caso de que haya alguna lesión con algún paciente. Entonces, ¿Puedo opinar? sí, adelante, Jorge. Jacqueline. Sí, adelante. Para mí que este bombero no estaba capacitado. Y voy a decir por qué. Seguramente levantó la manguera tan alto para mitigar el fuego del camión que el agua llegó hasta los cables de media tensión desnudos y le hizo un brinco de corriente desde los cables vía el agua a su persona. Fíjate que, perdón, Jorge, que te interrumpa, pero ellos manejan 3 tipos de chorro, ¿sí? Es chorro de largo alcance, chorro de corto alcance y lo que es la cortina. La cortina es como para protección en caso de una explosión hacia ellos, ¿no? Entonces, pues ellos por su protocolo pudieron haber hecho esas 2 funciones, pero sería cuestión de analizarlo a fondo, pero pues también pudiera haber sido que no contemplaron esos aspectos, pero ¿cómo se pudo haber evitado? Pues que no hubiera línea, porque más bien que no hubiera energía dentro de esa zona, ¿no? Sí, debió haber atacado el incendio abajo, como normalmente se deben de atacar los incendios, y no arriba. No pensó que su chorro de agua iba a llegar hasta los cables allá arriba y le brincó la corriente. Yo lo estoy platicando y yo a punto estuve de morirme en una situación parecida. Fui a cerrar la válvula de un sistema contra incendio que estaba bañando una subestación y a lo tonto fui y cerré la válvula. Que afortunadamente la subestación ya estaba desenergizada, ya había botado por la humedad y por eso no me morí. Y cuando me explicó un ingeniero eléctrico hace muchos años, dijo,
nunca hagas eso. Nunca estés a un chorro de agua contra un equipo eléctrico. Así de simple. Así es. Perdón mi experiencia. Sí, sí, Jorge, muchas gracias. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que yo les pediría como primeros respondientes? Como primeros respondientes, yo les pediría que evaluaran el evento que se está dando, ¿sí? Y una vez que ustedes evalúan el evento y demás, si se llegara a presentar un paciente lesionado, pues entonces ustedes tendrían que hacer la evaluación del estado de conciencia de su paciente, ¿sí? Antes de poder entrar a evaluar el paciente, pues primero hay que evaluar el evento que se está presentando. Y era lo que yo les comentaba, ¿no? ¿Cómo lo voy a evaluar? Pues a través de la seguridad, la escena y la situación que se esté dando. Por ejemplo, en la imagen que ustedes observan, ¿sí? Ustedes por ahí ven al primer respondiente corriendo, ¿no? Hay objetos que están tirados y que tal vez si no tiene la precaución correspondiente, pues hasta puede caer encima del paciente, ¿sí? Entonces, además de esos riesgos, de evaluar la seguridad, la escena y la situación, pues yo debo de evaluar también mis riesgos presentes o mis riesgos latentes. Si ustedes observan en la imagen superior, pues pueden ver ahí una escalera tirada y en la imagen inferior también hay una escalera tirada. O sea, si hay objetos o hay materiales que me van a dañar al trasladar yo a mi paciente o al movilizar yo a mi paciente o al caminar por esa zona, pues yo tengo que tener acceso libre, sin obstáculo alguno, por seguridad para mi persona, ¿no? Entonces, esos aspectos siempre los tenemos que tener presentes, ¿no? Incluso si ustedes observan por ahí material caído en ambas imágenes, ¿sí? Entonces yo debo de revisar si mis riesgos latentes, o sea, si yo tengo, por ejemplo, ahí una estructura colapsada o si estaban pegando, no sé, material, tabique, qué sé yo, pues que esos materiales no me vayan a dañar o no se me vaya a caer la barda que se está construyendo, ¿no? O sea, entonces esos vendría siendo mi riesgo presente, pues es lo que yo tengo en ese momento en la zona y mi riesgo latente es lo que posteriormente se puede dar con respecto a lo que está pasando en lo que es la escena, ¿sí? Vamos a entrar a valorar o a revisar, ¿sí? El nivel de respuesta de mi paciente. Como profesionales de la salud, comúnmente ellos utilizan lo que es la escala de Gauss, ¿sí? Pero como primeros respondientes, ABDI es una mnemotecnia pues ya muy viejita, ¿no? Pero que pues yo la utilizo mucho en los cursos porque está muy fácil de aprendérsela y aparte de ser fácil de aprenderla, pues nos lleva al estado de inconsciencia de mi paciente, ¿no? Entonces, como primer punto, ¿sí? Si ustedes vieron el video anterior, por ahí ven al paciente que está abajo del camión y está tirado. Entonces, si yo sé cómo se llama porque soy bombero, ¿no? Entonces yo le pregunto, oye Pedro, ¿estás bien? Si Pedro no voltea o no me mueve la cabeza de que sí está bien o no me contesta, por ejemplo, pues entonces para mí Pedro no está alerta, ¿sí? Y que es la primera letra de lo que es APTI, ¿sí? La primera letra es la A de alerta, después viene lo que es la V y la V es de verbal, o sea, cuando mi paciente ya me da esos dos, ¿cómo podría llamarlos? Pues esas dos respuestas, vamos, cuando mi paciente ya me responde ante esos dos puntos, pues para mí ya es ganancia, ¿sí? Sin embargo, aunque mi paciente me responda ante esos dos factores, pues yo tengo que revisar que mi paciente, pues siempre les digo, no tenga los cables cruzados, ¿no? Porque a lo mejor, pues ya me respondió, sí, estoy bien. Y se le pregunto qué te pasó y me vuelve a contestar, sí, estoy bien. Y si le pregunto, ¿qué estabas haciendo? Y me dice, sí, estoy bien, pues entonces no está bien,
porque ya hubo un factor que le dañó, que se le cruzaron los cables, ¿no? Y que no lo está dejando responderme ni en tiempo, ni en espacio, ni en su persona, ¿no? Como tal. Entonces, al no responderme correctamente, pues también me marca una alerta de algo está pasando con mi paciente y pues lo tengo que atender a la brevedad, ¿sí? Después de ahí, bueno, si mi paciente, ya estoy cerca de él, por ejemplo, ahí lo empezaron a jalar, unos de los brazos, otros de los pies. Si mi paciente no responde, al momento de que te empiezan a jalar de diferentes formas, a lo mejor hasta se les pudo haber caído, ¿no? Y al momento en que empiezan a jalar al paciente, pues pueden generar un estímulo de dolor. Y al generar un estímulo de dolor, ¿sí? Pues mi paciente a lo mejor se queja, a lo mejor me quita la mano, o sea, yo le estoy causando un dolor y a lo mejor me avienta la mano. Entonces, al darme muestras motoras de que él está bien, pues para mí también ya es de gran aliento, ¿no? O al hacerme una mueca, si lo estoy revisando de brazos, de tórax, y él ya me está dando una muestra o me está quitando, ¿sí? Con algún movimiento o está haciendo una mueca, pues para mí ya también es de gran ayuda, porque eso significa que si mi paciente responde ante alerta verbal o dolor, pues entonces mi paciente está alerta. Mi paciente está consciente, perdón. Y al estar consciente mi paciente, pues yo como primer respondiente, entonces yo tendría que actuar acorde a la situación que se está presentando. Acuérdense del primer esquema que les presenté, que existen 6 acciones para salvar una vida. Entonces, conforme a esas 6 acciones, pues entonces yo voy a atender a mi paciente, ¿sí? Entonces llegamos a lo que es la I, y la I pues ya me refleja el estado de inconsciencia de mi paciente. O sea, si no responde ante las 3 letras anteriores, pues entonces la I me indica que mi paciente está inconsciente. Y desde el momento en que mi paciente está inconsciente, ¿sí? Pues yo tengo que inmediatamente canalizarlo con ayuda profesional o con los profesionales de la salud. Si mi paciente estuviera consciente, ¿sí? Yo pues me tendría que acercar al paciente, buscar una posición de seguridad, ¿sí? Ya con su respectivo equipo y demás, lo que ya estuvimos hablando anteriormente. Nos arrodillamos al paciente y pues lo tomamos de los hombros, los movemos un poco, le preguntamos, ¿está usted bien? ¿Cuál es su nombre? Y demás, ¿no? Pero si mi paciente está inconsciente, entonces ya tendría que utilizar un protocolo acorde a las 6 acciones para salvar una vida. Incluso por ahí incluye lo que es cuando una persona, lo que es ahogamiento, ¿no? En soporte básico de vida, ¿sí? Entonces ya tendría que actuar conforme a los protocolos correspondientes acorde a la situación de cada paciente. Ay. Dentro de lo que es en cuestión eléctrica, dentro de lo que es el mecanismo de lesión, pues tenemos lesiones directas o indirectas, y estas pues se dan por arco, ¿no? Por arco eléctrico. Y también tenemos lesiones electrodérmicas, o sea, por calentamiento, ¿sí? Y tenemos lesiones, puede haber una lesión mecánica, o bien, por ahí menciona la teoría de electroporación. Pero si bien el tema, o como nosotros conocemos, ¿sí? El término de puntos de entrada y salida, ya ven que anteriormente decían, no, pues es que se electrocutó o una persona lesionada porque le entró por la mano y le salió por el pie, o le entró por la mano y le salió por la otra mano, ¿sí? Esas, ¿cómo se podría decir? Frases, pues ya son muy antiguas, ¿no? Son muy viejitas, incluso ahí dice arcaicas, ¿no? Son prácticamente muy viejas, ¿sí? Actualmente
se le llama punto de contacto, ¿sí? Y cuando hablamos de persona electrocutado, pues hablamos de que la persona pues prácticamente ya está muerta. Cuando hablamos de electrocutada es porque está muerta. Cuando hablamos de lesiones por quemadura es punto de contacto. Estos son los trayectos, ¿sí? Por donde pasa la corriente eléctrica, ¿sí? Y pues la corriente siempre va a recorrer los sitios con menos resistencia y los trayectos pueden ser identificados como puntos de contacto, como ya se mencionó anteriormente, y el trayecto pues determina el tipo y la gravedad de lesión. Si ustedes observan por ahí las caritas de las imágenes, sí, pues cualquiera que pase a través del corazón, pues prácticamente ya es un electrocutado, ¿sí? Por ahí me faltó una imagen que se puede dar de brazo a cabeza. Esa no la coloqué, pero también puede ser que la corriente entre por brazo y llegue hasta cabeza y pues ahí tenemos dos afectaciones. Probablemente pues la persona no va a morir porque a lo mejor no toca corazón, pero sí puede tener daños, daños graves. Dentro de estas lesiones, pues el 50% son por alto voltaje en contacto con líneas de alimentación y el 25% por herramientas, por no usar la herramienta adecuada para poder realizar estas actividades. Y los accidentes por corriente de bajo voltaje, pues están entre un 60 y un 70%. Y pues la ola más frecuente, como ya se mencionó anteriormente, pues está entre los 3 y 6 años de edad y se da regularmente por la mordedura de cables en el hogar. Para conocer un poquito sobre quemaduras, pues entramos en lo que es el conocimiento de lo que es la tegumentaria o lo que es la piel. La piel se divide en 3 capas principales, que es la epidermis, la dermis y la hipodermis. ¿Sí? Y dentro de lo que es estas capas, pues nosotros tenemos vasos sanguíneos, ¿sí? Nervios y pues algunas otras glándulas que pues nos ayudan a regular prácticamente o a estabilizar, ¿sí? Nuestro organismo acorde a lo que pudiera presentarse dentro del medio, ¿no? Yo les comento en ocasiones cuando doy cursos a empresas que pues les digo, si tenemos frío, pues nos manda por ahí la glándula o nos indica que pues hace frío y por ahí los vellos empiezan a encogerse y pues si tengo frío, te cobijas y ya pasa esa parte, ¿no? Entonces, ese mismo sistema o el sistema nervioso que prácticamente controla todo esto, pues nos ayuda a poder identificar este tipo de situaciones, ¿sí? En cuanto a frío o calor en nuestro sistema. Comúnmente la temperatura corporal está entre los 36.7 a los 37.5, aunque a lo mejor algunos de ustedes se van a preguntar, bueno, y ahorita con la situación donde quiera me toman la temperatura y a veces tengo 31 y a veces tengo 35, ¿no? Entonces, ¿eso a qué se debe? O a veces tengo los 36 que tú comentas, ¿sí? Comúnmente el cuerpo absorbe la temperatura ambiente y es por eso que existe esa discrepancia de temperaturas dentro de lo que es nuestro cuerpo. Dentro de lo que es primeros auxilios, pues tenemos que revisar la sequedad de la piel, ¿sí? La limpieza, el espesor córneo o la vascularidad. Y pues como se mencionó anteriormente, el área y el tiempo de contacto con el que se tuvo ante una descarga eléctrica, ¿sí? También dentro de lo que es
la impresión, pero ahora no es la impresión de la escena, sino la impresión de mi paciente, pues yo tengo que verificar. Este triángulo de evaluación es prácticamente para pediátricos, pero pues también nos pudiera ayudar a nosotros para valorar de manera general la situación de cómo está mi paciente. Siempre pregunto, pues, cuáles son los dos sistemas básicos para la vida de bueno, para la vida del ser humano, y pues siempre la mayoría pues me dice el respiratorio y el circulatorio, que están en lo correcto, ¿no? O sea, debemos de cuidar esos dos sistemas para la atención de nuestro paciente. Entonces, este triángulo pediátrico, a pesar de que es pediátrico, pues nos pudiera ayudar para nosotros tener una idea clara al momento de que quisiéramos atender a nuestro paciente. Ahí podríamos revisar, bueno, pues la apariencia de mi paciente, si está muy pálido, o si está rubicundo, o si está azulado, ¿no? Bueno, es cianótico, si no mal recuerdo, ¿sí? Sobre esas características de la apariencia de la piel de mi paciente o la apariencia de mi paciente, de cómo lo estoy observando, pues entonces yo tengo que revisar si el trabajo respiratorio que está haciendo lo está haciendo bien, o por ahí hay un problema en su respiración, o bien si el aparato circulatorio está funcionando adecuadamente, y para ello pues ahí se tienen que revisar los signos y los síntomas acorde a lo que mi paciente me está reflejando, ¿sí? Por ahí hay otras mnemotecnias que se utilizan, como lo que es el sample, ¿sí? Que pues en esta parte no lo voy a mencionar como tal, pero que pues también nos pudieran ayudar para revisar que en este triángulo de evaluación, ¿sí? Pues mi paciente esté en condiciones, o alguno de los aspectos respiratorios o circulatorios pues le estuvieran por ahí afectando. En primeros auxilios en cuestión de quemaduras tenemos 4 tipos de quemaduras de primero, segundo, tercero y cuarto grado, ¿sí? Pero también, sí, también las conocemos como quemaduras superficiales, ¿sí? Las quemaduras superficiales pues son las que su característica principal es que pues por ahí se va a poner rojita la zona de la piel, ¿sí? Y va a dar mucho ardor. El dolor no es tan profundo, pero sí, sí, posteriormente la piel va a quedar muy reseca y va a dar mucho comezón, ¿no? Y es comúnmente como cuando vamos a la playa. Esas serían quemaduras superficiales o de primer grado. Posteriormente tenemos las quemaduras de segundo grado. Las quemaduras de segundo grado se caracterizan porque en esta quemadura se forma una ámpula y su color es como color cereza. Sí, dentro de lo que es esta quemadura el dolor es bastante intenso. Sí, hay un dolor bastante intenso. Y tanto la de primer grado o la de segundo grado, o superficial o espesor parcial, el tratamiento prácticamente es meter la zona afectada en agua a temperatura ambiente, ¿sí? Incluso nosotros ustedes como primeros respondientes tendrían que hacer esa actividad, ¿no? Pero nosotros como profesionales de la salud, ni siquiera como paramédicos ni siquiera tenemos la autorización para suministrar medicamentos. Todos los medicamentos, existe un médico regulador que es el que nos indica o nos va llevando, o nos va guiando para nosotros poder darle la atención a nuestro paciente conforme a medicamentos. Y ya las otras quemaduras, tanto la de espesor total como la subdérmica, prácticamente estas quemaduras pues ya no son atendidas por un primer respondiente, ya prácticamente es directamente en el hospital. También va a depender mucho en este tipo de quemaduras en la extensión del área, ¿sí? Hasta dónde está. Si ustedes observan el de espesor parcial o de segundo grado,
la quemadura está casi en todo su cuerpo. Entonces, si hay más de 7 centímetros de quemadura o de superficie quemada, pues lo más recomendable es que vayan inmediatamente con su médico, porque esa quemadura les puede provocar por ahí un problema séptico, ¿sí? O bacteriano, o entre por ahí haya necropsia dentro de lo que es esta zona, ¿no? Entonces sí es importante ese punto. También si la quemadura se da en, en algas, por ejemplo, o en las partes genitales, pues también es importante que se actúe a la brevedad, porque pues en esas zonas pues tenemos muchas bacterias, ¿sí? Que puede que al rato el daño pues se vaya hacia adentro y la lesión sea mucho mayor. Como les comentaba, la superficial o la de espesor parcial, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues utilizar agua a temperatura ambiente y mantener la zona afectada en ese punto hasta que llegue hasta que podamos llevar a nuestro paciente a una atención ya más especializada, ¿no? O bien la de espesor total o quemadura subdérmica, pues es inmediatamente atención médica, ¿sí? Hace como 3 años más o menos, una de las empresas para la que trabajo, por ahí hubo una quemadura por producto químico, en este caso era sosa cáustica y por ahí pues me lo bañaron en agua al paciente, pero pues así venía la hoja de seguridad del producto. O sea, mi jefe solamente siguió la indicación acorde a la hoja de seguridad del producto. Por ahí Gustavo, que siempre nos está dando cursos en materia de seguridad, él hace mucho enfoque en este sentido y pues prácticamente nosotros nos tendríamos que guiar en esas hojas de seguridad del producto, pero sin embargo, pues sí he detectado, bueno, yo dentro de la industria he detectado que pues hay hojas que no están muy bien redactadas como tal, y ahí es donde dicen, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿O cómo lo voy a hacer? Y en ocasiones, pues por ahí digo, yo no soy experta en ese sentido, como doctor, por ejemplo, algún doctor, no sé si haya uno ahorita escuchándome, no soy experta como tal en esa parte, pero sin embargo, pues trato de apoyar al personal o canalizarlo con las áreas correspondientes. ¿Sabes qué? Pues si la quemadura fue en un ojo, pues te me vas al oftalmólogo y un especialista, ¿no? ¿Sabes qué? Pues si la quemadura fue en otra parte, en el estómago, por ejemplo, no, pues te vas con un especialista como tal para que él te atienda o él haga lo necesario para poder salvar, en este caso, al paciente. Esta es una quemadura por trauma eléctrico, sí. Y si ustedes observan, pues a veces nos engaña, ¿no? Incluso le llaman la gran engañadora, porque pues si ustedes observan la de la mano, aparentemente pues no hay mucho daño como tal o en el pie, ¿sí? Pero sin embargo, los daños se observan ya sea internos o se observan en los tejidos profundos de la piel, ¿sí? Algunas pueden llegar hasta el hueso, dependiendo del tiempo de exposición a la sustancia, a la electricidad o a la maquinaria con la que se estuvo trabajando, ¿no? Entonces, debemos de siempre canalizar este tipo de lesiones. Si se dan cuenta, pues son más de 7 centímetros, deben de canalizarse con las áreas correspondientes. También me dice que si yo tengo un voltaje mayor a 1000, ¿sí? Pues la extensión o el daño puede ser en tejidos profundos. Y si mi lesión es menor o tuve una descarga menor a 1000 volts, pues se puede localizarse el daño en el área circundante de lo que es mi paciente.
El tiempo de exposición con respecto a la intensidad y los efectos que se pueden generar, esta tablita la encontré, incluso la tablita dice que es un promedio o es un estadístico, vamos, pero todo va a depender del paciente. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes son iguales, no todos tienen la misma resistencia, no todos tienen la misma capacidad calorífica, no, o sea, son muchos aspectos los que se tendrían que revisar. Cada paciente es un mundo, vamos, y entonces la percepción, a lo mejor unos van a decir, ay, no, hombre, pues si yo recibí una descarga de no sé, mayor a 1000 volts y no me pasó nada. Ya les comenté que va a depender mucho de la trayectoria de la corriente en nuestro cuerpo y además también de la resistencia que nuestro cuerpo tenga con respecto a lo que a la descarga que se está presentando, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, de 0 a 5 miliamperes, pues el umbral de percepción, pues a lo mejor no va a provocar ninguna sensación, va a depender de la resistencia de la persona. De 5 a 10, pues a lo mejor viene cosquilleo, calambres o movimientos musculares reflejos. Si se dan cuenta, pues esto ya se vio en el primer video con el chico que estaba por ahí, que iba a lavar su carro, ¿no? Él sintió ya calambres y movimientos musculares reflejos, ¿no? Incluso por ahí él sintió algunas otras sensaciones, pero va acorde al tiempo de exposición que él estuvo con respecto a la corriente que estuvo pasando por su cuerpo, ¿no? Entonces, de 10 a 15, el umbral de no soltar, ahí se dieron cuenta, también el chico ya no soltó el equipo que él estaba utilizando, ¿sí? Y por ahí, pues, acorde a los minutos, ¿sí? Pues vino contracción de brazos, piernas, ¿sí? A lo mejor hubo aumento de la tensión arterial, digo, no lo sé, sería ya algo más específico, ¿sí? Pero pues también se pueden presentar irregularidades cardíacas, ¿sí? O efectos, puede ser fibrilación ventricular o aumento de la tensión arterial, ¿sí? De 50 a 200 miliamperes, pues yo tengo un ciclo cardíaco donde pues ya voy a tener fibrilación ventricular y contracciones musculares, ¿sí? Pero también pudiera ser que depende del ciclo cardíaco, pues yo ya pudiera entrar en lo que es el inicio de la electrocución del paciente. Por eso les decía, va a depender mucho de la resistencia del cuerpo. También me dice que de 200 a 1000 miliamperes, pues pudiera haber ya marcas dentro de lo que es mi organismo, o bien, aparte del estado de inconsciencia de mi paciente, pues ya pudiera haber quemaduras o incluso hasta la muerte, ¿no? Ya con 1000 miliamperes o con 1 amperes, vamos, ya pudiera haber la muerte de un paciente. Y de unos 5 amperios, pues ya tenemos ahí lo que es quemaduras graves y la probabilidad de que mi paciente pues pueda morir, ¿sí? También es este es otro comparativo donde me dice que acorde a la baja tensión, lo que ya estuvimos bien revisando anteriormente, menor a 200 voltios, pues tiende a la fibrilación ventricular. De 200 a 1000 afecta el centro respiratorio y el ritmo cardíaco, ¿sí? Y sigue la línea de menor resistencia, y ahorita vamos a ver cuáles son esas líneas. Y pues la corriente si la corriente es alterna, la víctima se mantiene unida al emisor de electricidad, que fue lo que vimos que pasó con el joven, ¿no? Y pues posiblemente pues su lesión fue dolorosa. Si tenemos mayor a 1000 volts, produce parálisis de centro respiratorio y vasoplegia. No afecta el corazón a nivel de conducción. La corriente buscará el camino más rápido para propagarse a tierra y la víctima es repelida por el emisor de electricidad y pues hay dolor relativo o escaso. Si se dan cuenta van a decir, bueno, pues entonces es más
es más fácil que yo muera con menos de 60 volts a mayor a 1000 volts, perdón, con menor a 1000 volts o mayor a 1000 volts, pues sí, efectivamente, entre más baja la tensión, más daño puedo yo tener en mi organismo que si mi problema o mi riesgo fuera de alta tensión. Las lesiones que se causan, ¿sí? por los bebés que comúnmente muerden cables, es a través de un arco que se forma con la saliva y pues ahí estamos hablando de temperaturas mayores a los 1648 grados centígrados. Y pues por lo general no se requiere manejo hospitalario, regularmente pues nada más es el daño que se observa en el paciente y pues sí existe una mortalidad del 5% si no se actúa inmediatamente. Lo que comentaban anteriormente, ¿no? Pues que se deberían de usar contactos específicos para evitar que, por ejemplo, los niños puedan recibir este tipo de descargas o este daño, vamos, en su persona. Ya por ahí el ingeniero Gustavo pues nos hizo favor de indicarnos qué tipos de contactos son los que se utilizarían. Ahí estas imágenes solamente las puse como referencia, ¿no? De lo que es el daño que se puede recibir mediante una descarga, ¿sí? Y pues también, como les comenté, va a depender de la intensidad, ¿no? Este es otro esquema, vamos, de cómo se puede manejar, incluso si se dan cuenta aquí de 200 a 250 miliamperes, me dice que puede ser fatal, mientras que en la anterior me decía que hasta un hasta un amperes, yo ya estaría hablando de muerte del paciente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues va a depender mucho del organismo, del mecanismo de lesión. En este caso, las imágenes que ustedes observan ahí son reales y precisamente pues se dieron en esas circunstancias, ¿no? En esos puntos en cuestión de los miliamperes que presentaron. En cuanto a la resistencia del cuerpo con respecto a la corriente o al flujo de corriente que se pudiera generar, pues nuestro sistema óseo pues sería el más resistente, ¿no? a este tipo de intensidad, y pues nuestros tejidos blandos sería el menos resistente. ¿A qué se refiere con tejidos blandos? Se refiere pues a todo lo que es músculo, nervios y vasos sanguíneos, ¿sí? Y pues ya en un intermedio, pues estamos hablando que pues por ahí la piel ya tendría cuestiones de piel seca en 5000 ohms o piel húmeda en 1000 ohms, la resistencia que se pudiera generar, ¿no? Además, en la parte de lo que son tejidos blandos menor de la resistencia de 1500 ohms, ¿sí? Por ahí todo lo que maneje agua, y como nuestro cuerpo tiene un 70% de un 70% a un 80% de agua, ¿sí? Entonces, pues la corriente va a guiarse sobre esas zonas. Y pues el principal punto, como les comenté, pues serían los vasos sanguíneos, ¿sí? Existen, o a pesar de que ya estuvimos viendo las lesiones que se pudieran dar por electrocución, por contacto, perdón, pues hay lesiones directas o hay lesiones indirectas. En el caso de la lesión directa, sí, pues el daño va a depender mucho de la duración o de la frecuencia o de la resistencia sobre lo que es la descarga eléctrica que esté recibiendo. Y por ejemplo aquí en lo que es el arco eléctrico, ¿sí? Pues va más que nada por
por, por lo que es una lesión electrodérmica, ¿sí? Y más que nada, pues regularmente esta lesión se encuentra localizada en lo que es la axila, la pupila, la muñeca, o sea, en todo lo que es los dobleces de nuestro cuerpo. Por ejemplo, codos, donde se dobla la muñeca, en la rodilla, vamos, la zona popltea es la rodilla, y la axila. Y pues aquí incluso puede haber dos tipos de lesiones, que puede ser por el arco eléctrico o bien por el contacto directo. No solamente tenemos lesiones como se comentaron anteriormente, lesiones por contacto directo o contacto indirecto, sino que también puede haber lesiones por armas eléctricas, ¿sí? A pesar de que pues dicen que este tipo de materiales pues no dañan, ya acorde al tiempo de exposición, pues sí te pueden dejar laceraciones o randomiolisis, torsión testicular, tensión ocular o aborto espontáneo puede causar, ¿no? Entonces, no en todos los cuerpos, vuelvo a comentar, pero sí va a depender mucho de la resistencia del paciente. Aquí vamos a ver otro video. Si quieres platicarlo, Jackie, porque no hay sonido del video. No Por se favor. escucha. No. Bueno, aquí es un vecino de Breña, España, que pues está haciendo procesos Jackie, mira, de jardinería. Jackie, ¿me escuchas? Sí, Ahí donde está la bocina en tu video, súbele el sonido. a ver, ahí va. Aparece, cuando tú te acercas, aparece una bocina, súbele el sonido, a ver si se puede ahí. Pues, ¿ya se escucha? Todavía No se escucha bien. Bueno, No, aún aquí no. estaban haciendo trabajos de jardinería, ¿sí? La persona que está haciendo procesos de jardinería o trabajos de jardinería, hay una línea eléctrica que se hizo por parte de las autoridades, pero el nivel de esa energía eléctrica pues está como a 30 centímetros, y si ustedes observaron al principio del video, los cables están sueltos, o sea, vean ahí, no lleva manguera, no lleva absolutamente nada, ¿sí? Los cables están completamente sueltos, ¿sí? Y eso fue lo que provocó que el joven, al estar haciendo trabajos de jardinería, pues se electrocuta. Ah, lo voy a regresar, ¿eh? Lo que quiero que observen del video, por ejemplo, es, vean cómo el joven, por ejemplo, pues está platicando, ¿no? Incluso por ahí pasa una vecina y agarra y saluda a su vecina, ¿no? La saluda de beso y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, pues ellos desconocen que dentro de esa zona pues pasa una línea de cableado.
Y pues al estar haciendo sus trabajos, pues si se dan cuenta, vean aquí al paciente, se queda parado por cierto tiempo y después cae, ¿sí? Y por ahí en el reporte que ellos dan dice que tuvo tres fibrilaciones ventriculares, ¿sí? O sea, tuvo vamos, su corazón se quedó como gelatina, nada más moviéndose, pero no estuvo haciendo la función este, correspondiente. Entonces, al no hacer esa función, por eso es que se queda parado, porque pues aparentemente su corazón estaba bien y pasa cierto lapso. Si te dan cuenta, son segundos, por ejemplo, la tensión para que él pueda recibir para que él caiga después de recibir el choque eléctrico. ¿A qué voy con esto? En ocasiones, pues nosotros como primeros respondientes vamos a tener solamente la norma, o sea, soporte básico de vida o los protocolos estadounidenses que manejan, por ejemplo, soporte básico de vida, nos dice que, por ejemplo, tú debes atender a tu paciente en menos de 5 minutos, ¿no? Ante un paro cardiorrespiratorio. Pero yo siempre les digo, pues aviéntenle 4, ¿no? 4 minutos, porque después de esos 5 minutos, tu paciente, pues, corre el riesgo de que se le crucen los cables, es decir, que quede en estado de coma, que pierda lo que es el habla o cuestiones eh, oculares, porque el daño que puede causar un choque eléctrico pues puede generar pues cataratas, incluso problemas dentro de lo que es la zona ocular, o bien dentro de lo que es la zona neurológica puede generar encefalopatías o pues quemaduras, o sea que tú te quedes así como que chin, si lo vuelvo a hacer me va a pasar, ¿no? Síntomas comunes como lo que son que quede como entumedecido, vamos, debilidad, problemas de memoria, parestesis o dolor crónico. E incluso, bueno, dejen quito el video. Ya en cuestión psiquiátrica, pues incluso puede el paciente tener pesadillas, insomnia, perdón, y tener ahí por ejemplo, pues miedo a lesiones por alto voltaje. Entonces, si se dan cuenta, no solamente es el daño ocular, sino que también pues ya afecta a cuestiones neurológicas o cuestiones psiquiátricas, el vivir una situación de esta índole, ¿sí? Y bueno, pues ya de manera muy general, digo, ya ahí no me basé en la norma, pero pues todo está prácticamente en la norma 01 de la Secretaría de Energía, ¿sí? Nos dice, por ejemplo, como medidas preventivas, colocar artículos de seguridad. Por ahí, por ejemplo, ustedes pueden observar un CFGI, si no me recuerdo, ¿sí? O bien, por ejemplo, donde no está permitido que, por ejemplo, o a qué distancia debe de estar la regadera o lavamanos con respecto a los contactos eléctricos, ¿sí? O bien si vas a utilizar un multicontacto, pues que cumpla con ciertas condiciones, o bien si vas a utilizar una extensión, las extensiones pues prácticamente no son provisionales, más bien son provisionales, no son fijas. Entonces, todos esos aspectos se deben de valorar antes de querer realizar cualquier cuestión en instalaciones eléctricas. Incluso hasta el hecho de retirar el cordón o al querer desconectar un cordón de alguna clavija, pues eso tiene su forma y su sentido, ¿no? No nada más es de jalar el cordón y listo, porque pues no sabes qué afectación pudieras generar con esto. No sé si haya alguna duda.
alguna pregunta, porque pues este caso que estoy colocando acá, incluso el ingeniero Jorge, por ahí en uno de sus correos que por ahí nos envió, lo tomé de ahí precisamente, ¿sí? Por ahí borré la sociedad anónima, porque pues no quiero entrar en detalles en ese sentido, y esta información pues prácticamente la obtuve de la página de Arturo Saldívar, pues es una de las máximas autoridades, ¿no? Es un ministro o algo así. Entonces, esta situación o este caso de este electrocutado se dio en un hotel de Acapulco, y pues por ahí la indemnización por la falta de mantenimiento, por el daño moral, por varios aspectos, pues fue de 30 millones de pesos, ¿no? Entonces, el hablar de electricidad, independientemente de los aspectos que maneja la norma, pues yo creo que hablar de la vida de una persona, pues eh, no valen 30,000 pesos, ¿no? O sea, si me dijeran a mí, no, pues ¿cuánto vales? Pues yo no valdría 30 millones de pesos. O sea, dices tú, mi vida es mi vida, y en este caso, el joven era menor de edad, o sea, tenía muchas cosas por hacer, muchas cosas por vivir, y yo creo que no hay un valor para este tipo de cuestiones. Y como no hay un valor, pues yo creo que debemos de valorar cada una de las cosas que nosotros hagamos, siempre con responsabilidad, siempre con los protocolos adecuados, y seguir las indicaciones correspondientes conforme a normativa para evitar este tipo de sanciones o sanciones más severas, ¿no? Que pudiera ser perder tu libertad por a lo mejor ganarte unos cuantos pesos. Entonces, pues de mi parte, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, sugerencia, El o ingeniero cualquier Luis cuestión. Alfonso Martínez, ya que Sí, pregunta si tendrás el link del video del jardinero. sí, No ahorita tardamos se ya los en mando, Chava, o te lo mando, o no sé cómo le puedo hacer ahorita para subirlo. Déjame, salgo de aquí. Sí, mejor le decimos a Gustavo que se lo mande. Ah, bueno, ¿No, ok, Gustavo? perfecto. Seguro él lo tiene. Sí, Jacqueline, Sí, Jorge Ugalde, esto que yo presenté en algún artículo y que lo presento cada vez que puedo, fue una noticia periodística. Inclusive ahí en la liga que tú tienes abajo del ministro Saldívar, ahí dice que fue el Hotel Mayan Palace de Acapulco. Y esto así fue es. una noticia de periódico nacional y hasta de Querétaro. Y entonces lo que yo les digo a los que me llaman para revisar una alberca ya construida es que la Suprema Corte de Justicia ya fijó la vida humana de un electrocutado en 30 millones de pesos. Uno, quién sabe cuántos irán a morir o se irán a electrocutar en la alberca. Entonces, ni con ese artículo que yo puse la revista del Colegio de Ingenieros Civiles, hay conciencia de parte de los ingenieros civiles, de los constructores, de los arquitectos, de hacer un proyecto y una revisión, una supervisión de las albercas. Entonces, mínimo 30 millones de pesos. Ese era mi comentario adicional a lo que yo he difundido en Querétaro desde... Te faltó ahí la fecha, nada más en tu diapositiva te faltó la fecha de cuándo salió esa sentencia de la Suprema Corte. Pues no tiene mucho, Inge, tiene poquito. Como 10 años, 8 años. Más o menos, Sí. por ahí anda, creo fue en el 2013. ¿Alguna otra duda, sugerencia? Buenas noches, ¿me dan chance? Claro.
Ok, hay una situación que pasa en Querétaro con mucha frecuencia y este es un mensaje que me permito extender a todos los colegiados de Querétaro y estados que nos acompañan, que tienen la autorización de fungir en calidad de corresponsables. En muchas ocasiones, arquitectos o ingenieros constructores o lo que sea, se atreven a construir albercas, como dice Jorge, con la más amplia ignorancia y construyen unas cosas terribles y peligrosas. Y luego andan buscando un corresponsable de instalaciones que les firme la licencia para regularizar la obra. Es una situación, como ya se ha dicho, bastante peligrosa. Y desafortunadamente todavía habemos algunos colegas, hay algunos colegas, incluso algunos del colegio, que se atreven a firmar ese tipo de documentos. Mi intervención va a pedirles de favor a todos los colegas que nos aseguremos que la alberca efectivamente tiene las condiciones de seguridad y si no tiene las condiciones de seguridad, que tratemos de concientizar al arquitecto, al constructor o al dueño de la casa, pero sí nosotros estar conscientes que es un peligro muy grave firmar a ciegas la corresponsabilidad de una alberca ya construida si no sabemos en qué condiciones se construyó o si no podemos hacer calas de exploración para ver qué es lo que se hizo de seguridad. Es todo. Gracias, ingeniero. Y aunado a lo que dice Eduardo, perdón, aunado, yo cuando me llaman para firmar una alberca construida, yo de una manera sarcástica digo, desafortunadamente mi amigo Superman ya se murió, porque él sí tenía en sus ojitos rayos X y podía ver por entre el concreto cómo se hizo la unión equipotencial de todos los elementos metálicos que intervienen en una alberca para garantizar la vida de los bañistas. Entonces, eso de que ya difícilmente se puede estar tranquilo de que todos los elementos metálicos enterrados y alrededor y relacionados con la alberca están unidos cuando ya está construido. Perdón, un comentario complementario a lo que acaba de decir Eduardo. Sí, Gracias. también Jacqueline Armando Sánchez, A tus órdenes. complementando realmente a lo que acaba de decir Eduardo y Jorge, yo creo que nuestro colegio es el que se debe de pues dar la tarea a difundir más este tipo de situaciones, porque sí cada vez es, de veras que es preocupante. Y les comento esto que pasó, pues saben ustedes, sobre todo Jorge, que pues estamos viviendo aquí en Tequisquiapan, aquí en su casa. Y cuando se construyó, mi señora quiso pues un muro llorón, bla, bla, y todo esto, dije, ok, se construye, no sé, un espejo de agua de 20, 30 centímetros. Compramos efectivamente luminarios específicamente para inmersión con IP68. Pero resulta que el ingeniero que tenemos a cargo de la obra, pues cuando menos pensé, me dio una vuelta y resulta que el chalán que traía se me acerca y me dice, oiga, ingeniero, fíjese que sus luminarios lo conecté, pero nada más prendió una vez y no volvió a encender. Ahí te das cuenta de la ignorancia de la gente y deja de la ignorancia, de que no se permiten en leer o ser tan honestos, decir, ¿sabes qué? Esto no lo sé instalar o lo desconozco. Y resulta que el ingeniero dice tan fácilmente, yo te repongo tus luminarios, no hay ningún problema. Cuando me di cuenta, el tipo de luminario que estaba metiendo, son de esos luminarios para tipo jardín, que son nada más, no sé, IP50, una cosa así, no son sumergibles. Dice, no, yo los he metido en diferentes albercas, inclusive comentó. Digo, vamos a hacer una cosa, ingeniero. Este luminario, vamos a meterlo en esta cubeta, lo energizamos y quiero que metas la mano al agua. Pues no lo hizo. Mejor abortó
la obra, me la dejó inconclusa, tuve que traer a otra persona, pero yo creo que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros como ingenieros difundir todo esto porque estamos atentando contra la vida de la gente. Eso que comentaba o nos exponía Jacqueline y tú también, Jorge, 30 millones de pesos, pues sí será algo de dinero, pero una vida no cuesta eso. Es simplemente mi comentario. Muchas gracias. Gracias. Entonces, Jacqueline, Otro punto, otro apoyo. sí, a ver quién habla. Ahí reforzando lo de el ingeniero Eduardo sobre la crear conciencia en los arquitectos, creo que nos corresponde a los que somos maestros de las universidades relacionadas a la construcción, en mi caso al ITC, en su caso de la UVM y todos los maestros que estamos, es ya crear desde ahorita en los muchachos la conciencia de la seguridad a la cual deben de estar sometidos todos los trabajos que lleguen a realizar a futuro. Sabemos que ellos recién egresados son los supervisores de obra, son los residentes de obra y deben de dominar, o sea, ya ni siquiera conocer, dominar la parte de seguridad. Entonces, creo que estas pláticas hay que enfocarlas también a la parte estudiantil, precisamente para ahorita que están adquiriendo todo el conocimiento técnico, adquieran el conocimiento de seguridad también. Que tengan conciencia, ¿verdad?, de lo que puede suceder si no hacen bien las cosas, sobre todo. Y si gusta, Hola, buenas noches. Inge Erasto, perdón, si gusta, con todo gusto yo puedo darle un curso a los estudiantes, quien tenga por ahí contacto con ellos. A mí me interesa esa parte de la seguridad y pues aquí estoy a sus órdenes. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Gracias, feliz año primero que nada a todos. Reforzando un poco lo que comenta el ingeniero José Armando Sánchez, desgraciadamente hay mucha falta de capacitación, tanto en la cuestión de competencia como electricista, como de seguridad para las personas que realizan ese trabajo. Un jardinero, digo, cada quien tiene sus profesiones y no es de meritar a nadie, pero un jardinero de repente se hace electricista y él sabe que nomás hay que agarrar 2 cablecitos y que con eso funciona todo. Pero todo lo que son las consecuencias, desgraciadamente aquí en México no tenemos estadísticas de accidentes y de las consecuencias que debemos enseñarles. Yo me apoyo mucho, yo doy la 029 y me apoyo mucho en lo que son videos, sobre todo de lo que son accidentes en Estados Unidos. Aquí no se tiene nada, no sé, como que lo revuelven todo ahí en el Seguro Social. Espero que no esté nadie del Seguro Social, pero así es. Creo que parte como colegio que debemos hacer los colegios a nivel nacional es una certificación de competencias para los electricistas, tanto en la cuestión técnica como en la cuestión de seguridad. Felicidades, Jacqueline, por tu material. Creo que es bien necesario los primeros, que dijiste, 3, 4 minutos, es necesario. No vamos a ser unos paramédicos, pero ahí está lo que es la vida y la muerte de un compañero. Muchas gracias, es mi comentario. Gracias, Inge. Aquí el ingeniero Fernando Martínez, no sé si quieres comentar lo que pusiste en el chat, Fernando. Claro, sí. Lo que yo comentaba es que yo di clases en una universidad tecnológica y en una politécnica y daba la materia de seguridad. Desafortunadamente la frecuencia por semana es muy baja y apenas si alcanzamos a ver un poco de legislación. Y claro, trato de dar algunos ejemplos de la vida real y experiencias y todo, pero no es suficiente. Yo creo que se requiere un poquito más un par de materias adicionales, o sea, seguridad 2 y 3, para ver más a detalle, inclusive algodizajes, ese tipo de cosas que no se ven tan fácilmente, inclusive en la universidad. Yo en lo personal estaba como estudiante en último semestre de ingeniería civil y me tocó ir a como residente de obra y vi que un contratista ajeno al mío estaba abajo de una placa de unos 4 pulgadas y estaba haciendo izada.
Yo iba en mi carro, me detuve, me bajé del carro y le llamé la atención al trabajador. Obviamente la respuesta del trabajador fue muy sencilla: traigo casco. Sí, y él estaba bajo una placa de aproximadamente 4 toneladas. Yo me regreso, afortunadamente quité a la persona, me hizo caso. Yo me retiro y apenas había reiniciado mi movimiento con mi carro y la placa se cayó. Se rompió el cable de la grúa y se cayó al piso. Yo obviamente me regreso, pues un escándalo, todo el mundo salió ahí en la planta, era una planta de aceración aquí en Monterrey. Y se pueden imaginar toda la gente que llegó ahí, ¿verdad? Y inmediatamente el gerente de construcción de esa empresa me preguntó a mí porque pensó que la obra era mía. Yo también traía ese tipo de grúas y ya le expliqué que no, que lo que había hecho, y me felicitó. Entonces Claro. lo comento como una experiencia. Obviamente llegué yo a la empresa, le expliqué al dueño de la empresa lo que había sucedido y él le habló al dueño de la otra empresa y le explicó. Y obviamente no sé qué reacción haya tomado el otro dueño, pero según esto le dijo que corriera el trabajador. No sé si lo hizo o no lo hizo. Pero es una experiencia mía de la vida real y yo tendría apenas 22 años. O sea, a mí me pareció algo como de sentido lógico que la persona no estuviera abajo de la carga. Y yo por el espesor calculé que era una cosa muy, muy pesada sin saber los detalles, ¿verdad? Yo después ya viendo la placa en el piso, pues ya le calculé el peso. Pero eso es una experiencia de la vida real mía. Yo tenía Salvaste 22 una años, vida. yo estaba estudiando. Gracias, Inge. ¿Tienen más preguntas? Adelante. Todavía hay tiempo. Bueno, Chava, te Sí. recordarás que en una comida el Día del Ingeniero, donde estuvo el de Protección Civil del Estado, yo dije que los balnearios públicos y albercas públicas de Querétaro, pues la verdad no tienen una seguridad eléctrica. Y yo dije que una de Tequisquiapan, a donde yo iba, y a quien yo platiqué, a los dueños, a los ejidatarios dueños, les platiqué que había que tener una unión equipotencial en la bomba del pozo, en el trampolín, en todos lados. Y uno de ellos me contestó y me dijo: tiene usted toda la razón, ingeniero. Yo dije: estoy hablando con ejidatarios. Y me volteó y le dije: ¿y por qué me entendiste? Dijo: porque soy ingeniero electrónico del Politécnico, por eso le entendí todo. Vamos a comprar cable y vamos a unir todo. Y es, pues, ahora sí que por convencimiento, el único balneario que hace años en Tequisquiapan está de alguna manera unido todo lo metálico, pero todos los demás y balnearios públicos antiguos, y el señor de Protección Civil, no digo nombres, se sigue grabando, pues no hizo nada. Y ya eso lo había yo dicho a otro secretario de Turismo del Estado de Querétaro años antes, que después fue presidente municipal de la ciudad, del municipio de Querétaro. No hizo nada. Las autoridades de Protección Civil no quieren hacer nada con los balnearios. Sí. Qué tan peligrosos que pueden ser, ¿verdad? Bueno, pues Jacqueline, te agradecemos mucho esta presentación tan importante que incluso pues puede servir para salvar una vida. Gracias por todo y pues, no sé si quieras decir algo para despedirte, por favor. No, pues muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de expresar el conocimiento, la experiencia que yo tengo acá con ustedes y pues ojalá y que me den la oportunidad de, pues, de seguir viendo esta parte, ¿sí? Ojalá que sea Primeros Auxilios parte 2 para poder reforzar los conocimientos pues que ya sean que están por ahí pendientes. Les agradezco a todos por estar en esta conferencia y muchísimas gracias. Muchas gracias, Jacqueline.